Ya. Ya, si no me equivoco, ya está el gama. Ya. Entonces iría al repaso para la solemne que tienen, que si no me equivoco es el miércoles, que básicamente es lo mismo que aquí en la otra U que yo clase, que es de sistema muscular, el jueves, y sistema nervioso. ¿A cuándo estamos? Estamos martes, perdón, el jueves. Del sistema muscular y de nervioso. Voy a ver algunas preguntas que hice este PPT resumido. Les mandé toda una carpeta que tiene muchas más preguntas, muchas más. Yo rescaté como el tema. Ah, la tuviste hoy día. Bueno, gracias. Igual, entonces. em, la carpeta que le mandé tiene muchas más preguntas que pueden utilizar para estudiar, ya sea para el examen, para saber más, como ustedes quieran. Pero yo obviamente rescaté las más importantes que resumían el mismo tipo de materia, que con el que finalmente estudiando la materia podían responder muchas preguntas del mismo tipo. Así que eso. No sé si usted en esta solemne le entró osmosis y tonicidad, porque si no, para ir saltar el número. ¿Sí? ¿Les va a entrar? Ya, mira, le hice solamente esa pregunta. Que hice en el laboratorio es modalidad usted someter una preparación de glóbulos rojos a 3 soluciones diferentes. Sin embargo, cuando agrega la solución a las preparaciones de eritrocito, olvida rotularlas y ya no sabe cuál es cuál. Sin embargo, al observarla a microscopio se da cuenta lo siguiente. La muestra 1 no tiene diferencias con una muestra de sangre de control. La muestra 2 tiene glóbulos rojos más pequeños que lucen aplastados y la muestra 3 tiene glóbulos esféricos. ¿Y qué solución agregó a cada muestra? Aquí son esas cosas de solución hipertónica, solución isotónica, solución hipotónica, que yo creo que ustedes ya deben saberlo, no es tan complejo. Yo recomiendo aprenderse esta fotito, porque es lo más fácil para recordar esto de las soluciones. Y en cuanto a hipertónico, isotónico e hipotónico, se refiere al extracelular. De esa forma yo me lo aprendí. Entonces, por ejemplo, si es hipertónico, significa que hay mucho, pero es afuera, en el extracelular. Entonces, como hay mucho soluto, eso es lo que hay mucho, si hay mucho soluto afuera, el agua tiende a salir. El agua siempre va hacia donde hay más soluto. Entonces, si hay mucho soluto afuera, el agua va a tender a salir, y como el agua sale, los glóbulos rojos finalmente se aplastan y se deshidratan, porque el agua sale. En una solución isotónica hay la misma cantidad de soluto adentro que afuera, es exactamente la misma. Por eso finalmente el agua entra y sale. En cambio, en la hipotónica hay bajo soluto afuera, baja cantidad, por ende adentro hay más. Y el agua, como les digo, tiende a ir donde hay mucho más soluto, por ende el agua tiende a entrar hacia la célula y como entra, los glóbulos rojos se hinchan hasta que finalmente explotan, por decirlo de alguna forma, y por eso tienen esta forma que es más esférica, que son más grandes. Y eso es lo que diferencia una solución hipertónica, isotónica e hipotónica. Y por eso finalmente la respuesta correcta sería la B, donde la muestra 1 es isotónica porque están exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. La muestra 2 es hipertónica porque tiene los glóbulos rojos aplastados. Y la 3 es hipotónica porque tiene los glóbulos rojos más grandecitos, más esféricos porque le entró más agua. Ya eso se entendía, ¿cierto? No tiene mayor ciencia. ¿Ya? Yo tengo a enseñar para que ustedes, como es la primera vez que están conmigo, yo enseño indicado en el dentro. Todo lo que tenga que ver con el potencial de acción. ¿Sí? Y a ver cuál les pongo, que sea más fácil. No siento difícil. Ya está, con esta puedo resumir todo. En la primera. Si inhibimos la conductancia al sodio, indicado en el punto 2, que es el que está acá, ¿qué ocurre con la fase 3 de este gráfico? No podría alcanzar el umbral ni menos la fase de espiga. Aumenta la fase 3 ya que la inhibición de sodio abre canales de calcio. No pasa nada ya que el sodio no interviene en esta fase y se mantiene la fase de despolarización de modo prolongado. Solo se ve. El potencial de acción es este, es un potencial de acción bastante básico, este es el que hay que saber, dependiendo obviamente de la célula nerviosa que estemos hablando o del lugar que estemos hablando, el potencial de acción tiene distintas características. Por ejemplo, a nivel cardíaco van a ver que hay 2 tipos de potencial de acción, pero este es el básico, este de aquí es la forma básica.
Está esta línea recta donde es el reposo, donde no sucede nada, donde no hay conductancia de soluto ni cambio de cargas, son las mismas fuera y adentro, como que estamos en equilibrio. Y finalmente va a llegar algún tipo de estímulo, algo que va a hacer que se despolarice el potencial. Yo siempre digo que la despolarización quiero que la asocien con que el potencial va hacia arriba. Eso es despolarización. ¿Y la despolarización qué significa? Que adentro la célula es más positiva. Por X razón, la célula que sucede adentro se vuelve más positiva, ya sea porque entran más cargas positivas o salen más cargas negativas, cualquiera de las dos. Pero hace que la célula adentro sea más positiva, por ende el potencial sube y eso se conoce como despolarización. En este potencial de acción que es típico de las células nerviosas, se abren canales de sodio. Al abrirse canales de sodio, el sodio ¿qué hace? Entra a la célula. Como el sodio es positivo porque es Na+, al entrar a la célula va a hacer que sea más positiva, se va a acumular adentro y la célula se va a despolarizar, haciendo que el potencial de acción se muestre en el gráfico como una línea hacia arriba. Esto es una vez superado el umbral de acción. El umbral es un numerito, X, por ejemplo, aquí está el marcado menos 55, que una vez que se supera, sí o sí va a haber potencial de acción, que es conocida como la ley de todo o nada. Así deberían ser que usted con su pareja, todo o nada. Luego está la repolarización, que es lo contrario. La repolarización es un potencial hacia abajo y es porque la célula se hace menos positiva o más negativa, como ustedes quieren decirlo, adentro. Dentro. Puede suceder, como les digo, por distintas cosas, pero en este caso, en el potencial de acción de la célula nerviosa, ocurre porque se abren canales de potasio. El potasio tiende a salir, porque hay más adentro que afuera, y por el gradiente de concentración se va hacia afuera. Entonces, como se abren canales de potasio, el potasio sale, y el potasio es K+, es positivo. Por ende, como el potasio sale, van a salir cargas positivas, ¿y qué va a pasar con la célula adentro? Va a estar más negativa o menos positiva, como quieran decir. Y eso, ¿cómo se traduce? Como que la curva va hacia abajo. Y eso se ve como una repolarización. Y luego tenemos la hiperpolarización, donde sigue saliendo potasio, por más que se están cerrando los canales, hay otros canales dependientes de potencial que se vuelven a abrir y ahí sigue saliendo potasio, por decirlo de una forma descontrolada. Entonces, la repolarización deja de ser repolarización y pasa a ser hiperpolarización, donde es cada vez más negativo. Esto es sensado obviamente por la célula y finalmente los canales de sodio, los canales de potasio están todos cerrados y volvemos a lo que se conoce como un estado de reposo. ¿Se me entiende más o menos el potencial? ¿Sí? ¿Bien clarito? Si no entienden algo me van diciendo. ¿Se me escucha bien? Por ende, si nosotros analizamos esta pregunta, si inhibimos la conductancia del sodio, es decir, que el sodio no salga, hablamos en este punto, que es la despolarización. Si impedimos que salga el sodio, no va a ocurrir el potencial finalmente, puede que no ocurra o que llegue a una menor amplitud o si no alcanza el umbral no va a ocurrir. Ese es el punto número 2. Entonces no podría alcanzar el umbral y ni menos la fase de espiga que es finalmente ya el top, que es cuando ya llega al máximo. ¿Aumenta la fase 3? No, la fase 3 está la de espiga, la que está ahí al máximo. No va a poder ocurrir porque no va a haber sodio, el sodio no va a salir, no va a entrar, perdón, por ende no va a estar la célula más positiva, etc. No pasa nada, mentira, sí va a pasar porque del sodio depende la despolarización. Y D, se mantiene la fase de despolarización de modo prolongado, para eso tendría que aumentar la conducción de sodio. Entonces, retirando todo eso y sabiendo lo que saben ya del potencial, por eso la respuesta correcta sería la A. Ya la sinapsis, en el nivel menos 55, el de acá, el nivel aquí menos 55 se conoce como el umbral. Umbral de estimulación, no necesariamente tiene que ser menos 55, más que nada saberse la definición de umbral de estimulación. El umbral es como un número, que en este caso menos 55, que si el estímulo o lo que sea hace que el potencial se despolarice hasta ese número, se va a activar sí o sí el potencial.
Es decir, si tú pasas ese umbral, va a haber potencial. Si no lo pasas, no hay. Y eso se conoce como la ley de todo o nada. Ahí sí. Creo que no tengo audio. Tenía sin audio el computador, perdón. Esa es la ley de todo o nada. Y ahora sí. Pasando al tema de la sinapsis, que yo sé que también entra, eso estoy segura. Aquí varias cosas que quiero recordar es el tema de los receptores. Los receptores tienen que sabérselo al revés y al derecho, ya sea por temas de fisiología, que van a ver ahora, por fisiopatología y por farmacología. Por ende, los receptores, que es muscarínico, que es nicotínico, que es ionotrópico, metagotrópico, lo tienen que tener bastante claro. Sobre todo sus acciones, que hace cada uno. Y en eso también tiene que ver la sinapsis. Entonces voy a basarme en la primera pregunta para ver el tema de los receptores. En un experimento, obvio, para eso vamos a explicarlo. En un experimento se activa una sinapsis colinérgica en dos tejidos diferentes y se miden los cambios potenciales de membrana de la célula postsináptica, es decir, qué es lo que sucede en la célula postsináptica. La célula del tejido 1 se despolariza luego de activar la sinapsis, mientras que la del tejido 2 se hiperpolariza. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica mejor esta diferencia? Ya antes de ver esta. Sinapsis. Recuerden que hay dos tipos de sinapsis. Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, y ustedes ya tienen que manejar más o menos qué sucede cada una o las diferencias que hay entre la química y la eléctrica. A nivel del ser humano, las que más ocurren son nivel química. La eléctrica es súper fácil. La eléctrica significa que hay una neurona presináptica, una neurona postsináptica, y ambas por al medio tienen unos canales o unas puertas, por decirlo de alguna forma, que se abren y se cierran y finalmente permiten que ingrese el potencial, que el potencial pase desde la célula presináptica a la postsináptica. Y es solo una puerta. Se abre y se cierra. Nada más. Es así de simple y siempre... Mami, mamá, gracias. Tranqui. Sí, es por contacto. Son uniones que están entre medio. Es literalmente una puerta como entre una sala u otra de la casa. Es exactamente igual. Se abre, se cierra, se abre y se cierra. Y lo que va pasando de un lado a otro es el potencial. Por ende, el potencial siempre va a pasar. Por ende, las sinapsis eléctricas siempre son despolarizantes, es decir, siempre activan a la célula. Ese es un punto. Mientras que la sinapsis química no hay una puerta, no hay una unión gap, por decirlo de alguna forma, no hay proteínas al medio, no es directo, es un poco más complejo. Lo que sucede es que ya, se forma un potencial de acción en la neurona presináptica. Se forma un potencial de acción, el de aquí. ¿Qué va a hacer ese potencial de acción? Lo que hace es abrir canales de calcio dependientes de potencial. Cuando hay canales dependientes de algo, significa que dependiendo si esta situación ocurre, se van a abrir. Por ende, donde este es un canal dependiente de potencial, significa que cuando llega un potencial, se abre. Entonces, estos canales de calcio dependientes de potencial, al llegar al potencial, se abren. Al abrirse, va a entrar el calcio. Y el calcio es KCa más 2, es positivo. Por ende, donde es positivo, entra mucho calcio. Dentro de todas las funciones que tiene el calcio, que después lo más seguro es que lo vean en endocrino, todas las funciones que tiene el calcio, una de las principales es que permite la formación de vesículas a través del aparato de Golgi. Entonces, lo que hace el calcio al ingresar a la célula presináptica es envolver lo que se conocen como neurotransmisores en saquitos, en globitos, para finalmente hacer exocitosis y que estos neurotransmisores salgan a la hendidura o el espacio sináptico. Rebobinando, llega el potencial de acción al presináptico. Esto hace que se abran canales de calcio dependientes de potencial. Ingresa el calcio y el calcio permite que los neurotransmisores sean envueltos en vesículas para que ocurra la exocitosis y los neurotransmisores salgan. Cuando los neurotransmisores salen, los neurotransmisores se unen a la célula postsináptica a través de receptores que son estos que le menciono que son distintos, puede haber enotrópico, metagotrópico, y ya voy a mencionar cuál es cuál. Entonces lo que sucede
No es que entre por el potencial, entra por un canal que es dependiente del potencial. Ese canal se abre siempre que haya potencial. Entra por un canal. Entonces, una vez que los neurotransmisores están afuera, se unen a sus receptores, que puede ser este o este, y dependiendo del receptor es la acción que va a ocurrir. Es decir, puede ser una acción despolarizante que active la célula o puede ser una acción hiperpolarizante que finalmente inhiba a la célula. Puede ocurrir cualquiera de las dos en la química, dependiendo netamente del receptor. El tema es que una vez que los neurotransmisores se unen al receptor, uno no puede dejar neurotransmisores tirados ahí por la vida todo el tiempo. Entonces hay distintas formas para eliminar estos neurotransmisores que quedaron en ese espacio para que no se acumulen. Esas son otras cosas que ya les voy a mencionar. Y esa es la sinapsis química y esa es la sinapsis eléctrica en las palabras más simples que puedo formular. ¿Qué sucede con estos receptores? Hay dos tipos de receptores. Hay receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son canales, nada más, puertas, nada más. Se abren, se cierran también. Esos son los nicotínicos. Los nicotínicos son canales y siempre producen excitación. Es decir, siempre activan a la célula a través de una despolarización. Siempre que ustedes piensen en despolarización, piensen en activación, en que aumenta el potencial, etc. Eso es despolarización. Los nicotínicos siempre producen despolarización, activan a la célula y son receptores de tipo canal. Los receptores de tipo canal, recuerden que simplemente son como puertas que se abren y se cierran. Esos son los canales. En el sistema colinérgico, que es el sistema parasimpático, se conocen como receptores ionotrópicos. Usualmente están asociados a sodio. Esos son los nicotínicos. Los muscarínicos están acoplados a proteína G. Son estos de aquí que tienen esta forma aquí. Esos son acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G lo que hacen es finalmente que el neurotransmisor se une y se activa una señal de cascada de señalización que activa finalmente a distintas cosas o inactiva, etcétera, y produce la acción, como es un mensajero, la proteína G. Es como un chisme, como que uno le contara algo a otra persona para que le llegue el mensaje a tal persona, como cuando uno en el colegio pasaba una hojita escrita con algo y se la quería pasar al niñito o niñita que nos gustaba. Esos son los receptores acoplados a proteína G y así ejercen su acción. Tenemos tres tipos. Tenemos la proteína GQ, la proteína GS y la proteína GI. Dos activan, una inhibe. Y tienen que saber qué hace cada una. Como les digo, esta parte es súper importante porque se les va a repetir en farmacología y en fisiopatología y en fisiología también más adelante. Tenemos los receptores muscarínicos asociados a proteína GQ. La proteína GQ estimula, despolariza, activa la célula a través de ¿qué? De la fosfolipasa C. Esas son las cosas que tienen que recordar. La fosfolipasa C, que finalmente lo que hace es aumentar el IP3 y permite que ingrese más calcio. Por eso es que activa a través de calcio. Se activa la fosfolipasa C, que es un segundo mensajero, y la fosfolipasa C aumenta el IP3 y el IP3 permite el ingreso de calcio. Al ingresar el calcio donde es positivo, la célula se hace más positiva y se activa el potencial de acción. Luego está la proteína GS, que también activa. La diferencia es que lo hace a través del aumento de la adenilatociclasa, que finalmente aumenta el AMP cíclico, que permite el ingreso de sodio. El sodio también es positivo, por ende entra a la célula, se acumula el sodio y se activa la célula. Y por último tenemos la otra proteína, que es la GI. Yo me la aprendí así, GI, inhibición. Por eso me la aprendí, GI, inhibición. La GI tiene la misma acción de la proteína GS, solo que al revés. La GI inhibe la adenilatrociclasa y por ende disminuye el AMP cíclico y por ende disminuye finalmente la cantidad de sodio.
Como disminuye, la célula se hiperpolariza, es decir, cada vez se vuelve más negativa, y eso hace que la célula se inhibe, se inactiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, así, en resumen, receptores. Receptor nicotínico son receptores canal, siempre producen excitación y permite que se abren e ingresa el electrolito, en este caso usualmente el sodio. También conocidos como receptores ionotrópicos en el sistema colinérgico. Luego tenemos los receptores muscarínicos, que todos están acoplados a proteína G, que es un segundo mensajero. También conocidos como receptores metabotrópicos en el sistema colinérgico. Tenemos 3 tipos de proteína, y sí, contestando con y sí, el calcio y el sodio estimulan. ¿Por qué? Porque son positivos. Entonces, al abrirse canales, ingresan a la célula, y como son positivos, se acumulan las cargas positivas adentro, y eso hace que la célula se despolarice, se haga más positiva. Y al hacerse más positiva, se despolariza y se activa, o estimula. Tenemos 3 tipos de proteínas: proteína GQ, que estimula la fosfolipasa C, que aumenta el IP3 y aumenta el ingreso de calcio, y con eso se estimula la célula. Proteína GS estimula la adenilato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico, y con eso aumenta el ingreso de sodio, también estimula. Y tenemos la proteína GI, que inhibe la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico y por ende disminuye el ingreso de sodio, y con eso la célula se hiperpolariza y se inhibe. Esos son todos los receptores. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, acá. Luego, como les dije, una vez que están los neurotransmisores dentro del espacio sináptico, que era esto de aquí, y claro, algunos van a ingresar, pero otros van a quedar ahí rondando. El tema es que estos de aquí no pueden quedar rondando, sino que de alguna u otra forma tenemos que eliminarlo. ¿Cuáles son las formas para eliminarlo? Tenemos 3. Recaptación presináptica, que es que la misma neurona, la misma de aquí, tiene entonces unos transportadores para que se devuelva el neurotransmisor, y eso se llama recaptación. Tenemos la captación por células gliales, que finalmente transforman el neurotransmisor. Son unas células que andan por aquí, toman el neurotransmisor y lo transforman, y una parte se devuelve a la neurona presináptica. Y por último tenemos la degradación enzimática, que es gracias al postsináptico, que tiene una enzima que degrada al neurotransmisor, es decir, lo destruye. Ejemplo clave de la degradación enzimática, que se la tienen que saber súper bien, es la acetilcolina esterasa. La acetilcolina esterasa lo que hace es eliminar al neurotransmisor acetilcolina, que ya vamos a ver por qué es importante. Eso es lo que hace. Esa es una enzima que lo que hace es destruir a la acetilcolina para que no se nos acumule. ¿Cuál es el problema? Que se nos acumulen los neurotransmisores, que la acción va a ser repetitiva todo el rato, y no va a acabar nunca, y eso no puede suceder. Nuestras células también tienen que descansar. Por eso es que los neurotransmisores tienen que ser eliminados de una forma u otra. Cualquier cosa que altere esto puede producir una enfermedad. La segunda captación por células gliales. Son células, glías, es el nombre que reciben, que están dentro del espacio sináptico, y lo que hacen es tomar al neurotransmisor, lo transforman, y una parte de eso lo devuelven a la neurona presináptica. Es transformación, no degradación, transformación. Esa es la diferencia. También la diferencia es que la captación es por células gliales, la degradación es por una enzima. ¿Sí? Ya, por eso es que para responder esta, le decía ya, en un experimento se activa una sinapsis colinérgica en 2 tejidos diferentes, y se miden los cambios potenciales de membrana en la célula postsináptica, es decir, qué ocurrió después de esta sinapsis. Las células del tejido 1 se despolarizan, es decir, se activan, mientras que la del tejido 2 se hiperpolarizan, se inhiben. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica mejor? En el tejido 1 activa un receptor muscarínico. No tenemos cómo saberlo.
¿Por qué? Porque, claro, te dice que en el tejido 1 se despolariza, pero ustedes, como lo vimos, hay 3 tipos de receptores muscarínicos, GS, GI, GQ, y una de esas inhibe, entonces no podemos saber cuál de los 3, así que eso no se puede afirmar. Junto con ello dice que en el tejido 2 es un receptor nicotínico. Imposible, porque recuerden que los receptores nicotínicos siempre despolarizan a las células, siempre la activan. Por ende no puede ser. La D. En el tejido 1 se activa un receptor muscarínico acoplado a proteína G hilo, que era GI, perdón. ¿ya? En el tejido 1 se activa un receptor muscarino acoplado a proteína GI, no puede ser porque recuerden que la GI hiperpolariza, inactiva, inhibe, por eso es GI. I. Y en el tejido 2, un receptor muscarínico acoplado a GS, tampoco porque la GS lo que hace es despolarizar, activar, tampoco puede ser. Y luego sale, en el tejido 1 se activa un receptor nicotínico, bien, porque se despolariza la célula, bien. Y en el tejido 2, un receptor muscarínico acoplado a proteína GI. También está bien porque el tejido 2 está hiperpolarizado. Y para asegurarme descarto la otra. En el tejido 1 se activa un receptor muscarínico acoplado a proteína GQ, que perfectamente podría ser porque el GQ también despolariza. Y en el tejido 2 un receptor muscarínico acoplado a GS, que no puede ser porque el tejido 2 está hiperpolarizado y la GS despolariza, activa. Tip: todos los receptores activan, todos los receptores estimulan, menos acoplado a proteína GI. Si quieren se lo aprenden así. Todos despolarizan, todos activan, todos estimulan, menos la GI. Ahí es más fácil recordar. Todos despolarizan, menos la GI. Sí, todos los receptores estimulan menos GI, que es la única que inhibe. Tienen que recordar cómo. La GQ era por la fosfolipasa C, la GS es por la adenilatoxiclasa, y la GI inhibe. Un neurotransmisor I posee un receptor metabolotrópico. ¿Cuáles son las características de estos receptores? ¿Son canales iónicos ligando dependientes? Falso. Los que yo les dije que son canales y son canales iónicos son los nicotínicos. Así que no. Cuando se activan producen una variación en el potencial de acción, del potencial de membrana de la célula en la que se encuentran. Sí, variación. No sabemos si estimula o despolariza. O sea, si despolariza o hiperpolariza, pero sí hace una variación. Es decir, sí produce un cambio en el potencial de membrana. ¿Y los metabotrópicos se encuentran unidos a proteína G? Sí. Los metabotrópicos GI, GS, GQ. Así que por eso es solo 2 y 3. Ya, ahí. Uy, acá hay muchas. Todo me sirve. El tema del sistema motor le entra, ¿cierto? Así la sinapsis entre la célula nerviosa y la célula muscular. O sea, la sinapsis y la contracción muscular. Ya, así le entra. Ya voy a ver después las fotos. Yo rescaté esta foto, la de la izquierda se encuentra, sí me acuerdo, es que por eso quiero asegurarme, porque a veces no sé, nunca. Ya. En la izquierda, para que ustedes lo vean, está una fotito donde está la sinapsis entre una neurona motora y el músculo esquelético. Esta fotito y lo que está abajo está en el Constanzo, que me dijo la Connie que de hecho de eso pueden estudiar, que se lo recomendaron. Ese libro es excelente para estudiar fisiología. Linda ese Constanzo. Muy, muy bueno. Entonces, ya ahí le resumí lo que sale abajo y es esa fotito, exactamente la foto que aparece en el Constanzo. Y a la derecha, a modo de recuerdo, la sinapsis química, porque básicamente lo que ocurre en esta sinapsis entre la neurona motora y el músculo esquelético es una sinapsis química. Si se fijan, número 1, síntesis y almacenamiento de la acetilcolina. ¿Cuál es nuestro neurotransmisor aquí? La acetilcolina. Es el nuestro neurotransmisor. Lo que sucede es que la acetilcolina se guarda en el presináptico. Luego llega el potencial de acción, se despolariza la neurona presináptica
¿y qué sucede? Se abre un canal dependiente de calcio, o sea, dependiente potencial de calcio. El calcio ingresa, y como lo vi también en la sinapsis química, ocurre lo mismo que les dije. Se forman vesículas, que en este caso, ¿qué tienen? El neurotransmisor, que es la acetilcolina, y ocurre el proceso de exocitosis, y de esa forma la acetilcolina sale. Una vez que la acetilcolina está en el espacio, aquí el que yo le decía, el espacio sináptico, se va a unir a su receptor. Su receptor, lo dejé aquí destacado, es nicotínico o ionotrópico, que es lo mismo. Ahí tienen que recordar que él es su receptor. La acetilcolina se une a un receptor nicotínico. A nivel muscular es nicotínico, ionotrópico. Eso hace que la acetilcolina al unirse va a generar esto, que es un canal dependiente del ligando, que en este caso es la acetilcolina, ingresa al sodio y la célula postsináptica se despolariza. Y una vez que se despolariza, va a ocurrir la contracción muscular, que es el proceso que vamos a ver después. ¿Y qué sucede? Como yo les dije, el neurotransmisor no puede andar vagando eternamente por ahí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a eliminar el neurotransmisor. ¿Y cómo lo hacemos? Con la degradación de la acetilcolina, degradación enzimática, utilizando la enzima que yo les dije, que es la acetilcolinesterasa. Hay una enfermedad que he hecho, que es una pregunta. ¿Qué ocurre? Que la acetilcolinesterasa está inhibida, no funciona. Como la acetilcolinesterasa, ¿qué puede ocurrir? Ya no funciona esta enzima. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que como no funciona la acetilcolinesterasa, no se va a degradar la acetilcolina y el neurotransmisor va a estar todo el tiempo en el espacio sináptico. Por ende, la acetilcolina todo el rato se va a estar uniendo, todo el rato se va a estar uniendo. ¿Y qué ocurre? Que al estar todo el rato uniéndose, todo el rato se va a despolarizar la célula y por ende todo el rato va a ocurrir la contracción muscular. ¿Qué es lo que sucede con el tétanos? El tétanos, la bacteria tetánica, lo que hace es inhibir la acetilcolina, esterasa. Al inhibirla, se acumula la acetilcolina, y la acetilcolina, ¿qué produce? La contracción muscular. Por ende, donde todo el rato hay acetilcolina, todo el rato se está contrayendo el músculo y se genera esta contracción física que uno la puede ver usualmente en la cara, que se contrae todo el tiempo el músculo y no se relaja. Esa es una de las causas. De hecho, ahí hay una pregunta de eso. Luego tenemos la contracción muscular como tal, que es este sistema de puentes cruzados. Esta fotito también la encuentran en el Constanz. Yo soy fan de cuando este tipo de cosas que son muchos procesos, me gusta hacer lo que son los mapas conceptuales o mapas, ¿cómo quieren llamar? De procesos. Vamos a ver entonces qué sucede. Una vez que llega el potencial de acción, no les voy a pasar más o menos la anatomía del sistema motor, y eso es más fácil, sino que esto es lo complejo. ¿Cómo ocurre la contracción muscular? Una vez que se sucede la despolarización, ya vimos toda esa sinapsis y llega la despolarización al músculo, se van a despolarizar los túbulos T, que son parte de la placa motora. Al despolarizarse los túbulos T, va a haber un cambio conformacional en el receptor de hidropiridina, que es el RDHP, dihidropiridina. Un cambio conformacional significa que, como dice su nombre, cambia su forma. El receptor se une y cambia su forma, que es cuando llega a la despolarización, cambia su forma. Al cambiar la forma de este receptor, va a permitir que se abran canales de calcio, que en este caso se llaman canales de rianodina. Entonces, cambia de forma el de hidropiridina, se abren los canales de rianodina que permiten el ingreso de calcio. El calcio ingresa al retículo sarcoplásmico, ese es RS, al retículo sarcoplásmico. Entonces aumenta el calcio intracelular. Luego el calcio se une a la troponina C. Aquí lo pueden ver. Se une a la troponina C. La troponina C, lo que ocurre, esto recuerda que los filamentos delgados con los filamentos gruesos. El calcio, al unirse a la troponina C se aleja de la tropomiosina. Básicamente lo que hace el calcio es ser una tercera rueda que se mete entre medio de una relación.
¿Entre quién? Entre la troponina y la tropomiosina. El calcio se mete entre medio. Al separarlas, empieza el proceso de sistema de puentes cruzados, donde el ATP, el adenino trifosfato, la energía que nosotros producimos gracias a la mitocondria, se va a unir a la miosina. Al unirse a la miosina, se libera actina. La miosina se desplaza por la miosina se libera de la actina y la miosina se desplaza por la actina. Yo sé que es complejo imaginárselo, incluso cuando lo ven en videos. Por eso yo usualmente ocupo mapas, porque es bastante difícil como imaginárselo. Entonces, para que entiendan un poco más el proceso, más que nada lo ordeno así. La miosina se libera de la actina y la miosina se desplaza por la actina. Es como separar un velcro, una cosa así, como que la miosina se libera de la actina y da un paso. Eso es lo que sucede. La miosina se separa de la actina como un velcro y después, ¡pum!, camina hacia el otro lado, mueve un pasito. Al suceder esto, se va a romper el ATP porque se va a gastar la energía. Esto el proceso requiere de energía y se va a separar. El ADP, que es lo que quedó del romper el ATP, se va a unir a la miosina y la miosina va a dar otro paso. Al dar otro paso, va a liberar el ADP. Y esto va a ocurrir una y otra vez, todo el tiempo, mientras haya calcio. El ATP se va a unir a la miosina va a dar un paso. Se va a romper el ATP y el ADP se va a unir a la miosina da otro paso. Se libera el ADP y el ATP se vuelve a unir a la miosina da un paso. Se rompe el ATP y el ADP, que es lo que quedó, se une a la miosina, se da otro paso. Y así, y así, y así, y así. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Siempre que haya calcio vamos a poder hacer esto. Siempre que haya calcio. Función número 2 del calcio, contracción muscular. Es fosfato inorgánico. Eso, fosfato inorgánico. Porque el ATP es trifosfato, es decir, que hay 3 fosfatos. Entonces, ADP es que hay 2 fosfatos. Y el fosfato que quedó liberado era ese. La función que les dije es que permite la formación de vesículas gracias con el aparato de Golgi. Formación de vesículas. En cualquier célula, lo que ustedes quieran, lo que puede hacer el calcio es formarse vesículas. Función número 2, contracción muscular. Siempre que haya calcio va a haber contracción muscular. Por ende, si vamos a tener todo el rato calcio, va a haber contracción muscular, ¿qué tenemos que hacer para que el músculo se relaje? Sacar el calcio, básicamente. ¿Cómo sacamos el calcio? Con una bomba, que se llama cerca, una bomba de calcio. Esa bomba lo que hace, acumula el calcio y lo saca. Eso es lo que hace la cerca, lo saca. Toma todo el calcio que había en el retículo sarcoplásmico que se estaba acumulando y lo saca. Como lo saca, va a disminuir el calcio y el calcio no va a estar unido a la troponina C, lo va a dejar como libre y la troponina C vuelve con la tropomiosina. Y ahí no se puede unir la miosina con la actina y entonces no va a poder dar sus pasitos libremente por la vida y el músculo se va a relajar. Eso es. Relación, sacamos el calcio con la bomba cerca. La bomba cerca es una bomba, un transportador de bomba, tipo bomba, que saca todo el calcio, disminuye entonces el calcio no se une a la troponina C, por ende la troponina C se acerca a la tropomiosina y la miosina no se puede unir con la actina. Y el dibujo es este de aquí, que como les digo, igual es difícil imaginarse. Y ahí, si quieren ya... Sí, sí, eso es lo que hace la cerca, eso mismo. Es como el amigo que te dice así, oye, no te metáis. Ese mismo, saca el calcio. Entonces ya no se logra interponer. Y como no se interpone, se unen. Y ahí no puede ocurrir el sistema de puentes cruzados porque no deja que dé pasitos, básicamente. No pueden dar pasitos. Y ahora, si quieren, no les voy a leer esto porque para qué, lo pueden leer ustedes tranquilos. Esta es la descripción así, tal cual, en el Constanzo, que resume, o sea, igual lo resumí,
le saqué las cosas como que no importaban, de cómo es lo que ocurre, como ya descrito y escrito, tal cual. Aquí viene otro resumen, que es un resumen que aparece literalmente también en el Constanzo. El potencial de acción llega a la célula muscular a través de la sinapsis que ya vimos, se despolarizan los túbulos C, se abren canales de calcio que permiten que ingrese el calcio se une a la troponina C, ocurre todo el sistema de puentes cruzados y la cerca elimina el calcio y de esa forma ocurre la relajación. Entonces ahí vean. Por ejemplo, aquí, ya, a ver cuáles veo. Ya, voy a ver las tres. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones que se concierne directamente a la transmisión en la sinapsis neurona motor o músculo esquelético es correcta? El receptor en la placa neuromuscular es permeable solamente al calcio. No es verdad, no. La placa neuromuscular también puede ingresar el sodio, distintas células, o sea, distintos electrolitos, no necesariamente solamente calcio, porque es una célula como cualquier otra. Y que por eso ahí, ojo. El botón presináptico incluye vesículas sinápticas que contienen norepinefrina. No, contienen acetilcolina. C. Canales iónicos dependientes del ligando están presentes en la membrana de la célula muscular. Súper bien. Canales iónicos dependientes del ligando, es decir, nicotínicos. Es verdad. Y la D, la norepinefrina liberada desde el terminal presináptico actúa sobre receptores adrenérgicos localizados en la placa neuromuscular. Ya toma. Acetilcolina, receptor colinérgico. Colina, acetilcolina, colinérgico. Personas. La número 2. María sufre hace mucho tiempo una enfermedad desmielinizante, es decir, que tiene menos vaina de mielina en los axones de sus células nerviosas. ¿Cuál de los siguientes problemas espera usted encontrar en el proceso de contracción muscular? Menor número de moléculas de acetilcolinesterasa, no se relaciona con la enzima. Mayor formación de puentes cruzados, no. Mayor actividad del receptor de hidropirina, no. Y disminución de la liberación. ¿Por qué es disminución? Porque no va a haber, recuerden que una enfermedad desmielinizante es que hay menos vaina de mielina en los axones, y la vaina de mielina, si es que ustedes recuerdan, hace que la transmisión del potencial sea rápida. Como es una enfermedad desmielizante, no va a haber mucha vaina de mielina, por ende el potencial de acción va a ser más lento. Y como es más lento, se va a liberar menos acetilcolina. Si se libera menos acetilcolina, ¿qué va a pasar con la contracción muscular? Va a disminuir. Por eso estas personas tienden a tener como los músculos como flácidos, por decirlo de una forma, más relajados. Esa relación entre acetilcolina, calcio, acetilcolinesterasa y contracción muscular siempre la ocupan como preguntas de aplicación. ¿Qué pasa si aumenta la acetilcolina? ¿Qué pasa con la contracción muscular? ¿Qué pasa si aumenta el calcio? ¿Qué pasa con la contracción muscular? ¿Qué pasa si disminuye la acetilcolina con la esterasa? ¿Qué pasa con la contracción muscular? Siempre les van a, usualmente siempre meten preguntas. El del calcio, con la contracción muscular, ya. El calcio lo que hace, una vez que ingresa, ya lo vimos todo, lo que hace es que se une a la troponina C. ¿Qué hace? Separa la troponina C de la tropomiosina, se mete entre medio.
Al separarlas, lo que permite es que la actina con la miosina también se separen. Y de esta forma después podemos hacer el ciclo de puentes cruzados, que es hacer este caminito donde la miosina puede caminar sobre la actina. Literalmente caminar. Eso es lo que hace el calcio, se mete entre medio. Separa todo. Y al separar todo, todo puede actuar de forma independiente y puede ocurrir el sistema de puentes cruzados. Eso es lo que hace. Eso es la tercera rueda. No se le va a olvidar, yo así me lo aprendí. La tercera rueda de una relación. Entonces, si aumenta el calcio, ¿qué pasa con la contracción muscular? Se aumenta el calcio. Si tenemos mucho, mucho calcio, y se acumula, y se acumula, y se acumula, y se acumula. Digamos que no existe la cerca, la bomba de cerca que yo les mencioné. Entonces, ¿qué pasa con el calcio? Se acumula, se acumula. ¿Qué pasa con la contracción muscular? ¿Aumenta o disminuye? Sí, mucho calcio. Aumenta. Bien. Esas son preguntas. Si aumenta la acetilcolina, aumenta la contracción muscular. Si aumenta el calcio, aumenta la contracción muscular, o se mantiene, o no para, como quieran decir. Si aumenta la acetilcolinesterasa, también aumenta la contracción muscular, porque no se elimina la acetilcolina. Esas relaciones tienen que tenerla bien clara, porque usualmente le hacen preguntas de aplicación. ¿Qué pasa si no funciona la bomba cerca? Entonces, como la bomba cerca no funciona, podemos eliminar el calcio. ¿Qué pasa entonces? Ya. Para generar, como sale ahí, para generar contracción muscular es necesario un aumento de calcio intracelular. Ya vimos por qué. ¿Cuál de las siguientes proteínas está involucrada directamente en este proceso? Ojo ahí, directo, para que aumente el calcio. Directamente. La cerca lo disminuye. Receptor, intercambio de sodio-calcio, no. Receptores de hidrógeno. Ojo al leer la pregunta. Se abre el de reanodina y al abrirse el de reanodina entra más calcio. Entonces, si bien el de hidropiridina sí aumenta el calcio, lo hace de forma indirecta. Así que ojo ahí. Porque ahí, para que se haga el de hidropiridina permite que se abra el de reanodina y eso aumenta el calcio. Ahí en simples palabras. Así que el que lo hace de forma directa son los receptores de reanodina. Uy. Ya. Esto de aquí también, ay, perdón, que pregunte siempre. El tema del sistema nervioso también entra como tal, ¿cierto? Que siempre ocupa lo mismo. Sistema nervioso, sistema sensorial, que es lo que me queda. Y el dolor. Para el sistema nervioso lo que recomiendo es esta foto. Recuerde que hay distintos sistemas nerviosos, tenemos el somático. El somático, para que ustedes sepan, el sistema nervioso somático, es solamente el de los músculos, nada más, el del músculo esquelético. El que acabamos de ver, todo eso es el sistema somático, que es el que voluntario, básicamente, nosotros lo controlamos. Nosotros controlamos nuestros músculos. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y aquí siempre se confunde. El simpático, que siempre les preguntan qué hace cada uno. Siempre, no sé, se repite. El sistema simpático es el adrenalínico, el de la adrenalina, o norepinefrina, o epinefrina, o dopamina. El sistema simpático es activado por nosotros de forma automática ante una situación de riesgo. Situación de riesgo no necesariamente tiene que ver algo con que tengan peligro de vida, o que te las vayan a robar, las vayan a violar. No necesariamente. Puede ser simplemente una situación adrenalínica como ir a Fantasilandia, o que se van a juntar con el chiquillo o la chiquilla que les gusta y están como súper nerviosos, o que van a dar una prueba, que tienen que presentar. Situaciones adrenalínicas. Como son situaciones adrenalínicas, piensen en lo que les pasaría a ustedes en una situación adrenalínica. ¿Qué le pasaría a su cuerpo en una situación adrenalínica? ¿Qué les sucede? Número 1, empiezan a sudar mucho. Es decir, se activan las glándulas sudoríparas, empiezan a sudar mucho.
se le acelera el corazón porque están nerviosos, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. No van a estar salivando. ¿Por qué? Porque se ahorran esa saliva, porque se imaginan si estuviéramos salivando mientras, no sé, vamos a ver, nos vamos a juntar con nuestro crush. No, no salivan, disminuye las glándulas salivales. ¿Qué más les puede pasar? Aumenta la frecuencia respiratoria, empiezan a hiperventilar porque están nerviosas. Así como que, ¡ay!, se pone nerviosa. Hiperventilación. ¿Qué sucede a nivel pulmonar? Como estamos hiperventilando, queremos que ingrese más oxígeno, así que se dilatan, se broncodilatan. Los bronquiolos o los broncos básicamente del sistema pulmonar se dilatan, se abren para que ingrese más oxígeno porque estamos hiperventilando en una situación donde necesitamos oxígeno. Broncodilatación. ¿Qué más? El tema de la pupila. La pupila, como estamos nerviosos, ¿qué va a suceder? Se va a abrir para que nosotros veamos mejor. Se va a dilatar para que nosotros aumentemos nuestra vista. Esas son como siempre las mismas, sí, casi siempre preguntan ese tipo. Yo no me lo aprendí de memoria, o sea, si usted me pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque lo asocio a la vida real, situación adrenalínica, ¿qué me va a pasar a mí en mi cuerpo? El tema del sistema gastrointestinal, no van a ir al baño, se va a inhibir el tema de las deposiciones, se debería inhibir el tema, bueno, se debería, teóricamente, pero uno igual se va por el baño cuando se pone nervioso. Se debería inhibir el tema del renal, se debería inhibir, entonces nosotros no deberíamos ir al baño porque no son situaciones donde se imaginan estar ahí en plena, no sé, boomerang y que te den ganas de ir al baño. No debería ocurrir, teóricamente hablando. Entonces aquí lo que les muestra es la neurona presináptica, o sea, la preganglionar y la postganglionar. La preganglionar está con ahí la acetilcolina que se une a un receptor nicotínico. Luego la postganglionar, que hay dos tipos. Una que puede ser la norepinefrina y la otra que es la acetilcolina, específicamente las glándulas sudoríparas. Y el otro sistema es el parasimpático, que es lo contrario al simpático. El parasimpático son situaciones relajadas, situaciones light, donde estamos re bien ahí por la vida. Cuando están acostadas viendo Netflix, viendo TikTok, pololeando, como ustedes quieran, situaciones relajadas, light. Ese es el parasimpático y su neurotransmisor es la acetilcolina. Sistema colinérgico también se le conoce. El sistema parasimpático, por ende, si ustedes están en una situación tranquila, ¿qué va a suceder? No van a sudar porque están relajadas, van a producir saliva lo más seguro porque les va a dar hambre, porque se imaginan estar acostaditas, les van a dar ganas de pizza, van a empezar a salivar, les va a dar hambre, les van a dar ganas de ir al baño. Sí. La pupila, ¿cuál es el noro del simpático? La norepinefrina, la noradrenalina o adrenalina, porque es el sistema adrenérgico, situaciones adrenalínicas. ¿Ven? Si todo va relacionado. El del simpático. La dejaste juguetona, ¿viste? El parasimpático es la acetilcolina. Entonces el parasimpático, la pupila se les va a contraer, se les va a hacer más chiquitita porque no necesitan ver bien. Los pulmones se van a broncocontraer porque estamos relajados, no tenemos una necesidad tan grande de oxígeno, por ende no necesitamos que ingrese tanto, así que se hace más pequeño, porque dicen, ¿para qué voy a estar grande si no necesito el oxígeno? Se va a broncocontraer, esos son los que más ocurren. El corazón se va a relajar, porque está relajado, por ende la frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria igual, todo lo pueden asociar con situaciones de la vida real. Y tenemos otro sistema que es totalmente aparte, que es de la médula adrenal, de la médula adrenal, que la célula, la preganglionar, tiene acetilcolina que activa el receptor nicotínico. Y el tema de la diferencia es que aquí se liberan hormonas, que también es la epinefrina, la norepinefrina, pero a nivel endocrino. Y eso ya no se estresen porque eso lo vamos a ver, se ve mejor en endocrino. Entonces aquí lo que yo recomiendo, que aquí lo van a ver en las preguntas, la mayoría tiene que ver con qué receptores hay. Si es receptor nicotínico o metabotrópico, si es acetilcolina o es norepinefrina, si es más larga la preganglionar, la postganglionar, ese son el tipo de preguntas. Y en este caso aquí, si se fijan, el sistema simpático tiene la neurona preganglionar más pequeña y la postganglionar más larga, mientras que la parasimpática es al revés. Yo recomiendo aprenderse esto de memoria, porque es más fácil.
para responder preguntas. Lo único que no necesitan gastar tiempo en aprenderse de memoria es la acción de cada uno. Somático, ya saben, músculo, esquelético, es el que nosotros controlamos, voluntario. Sistema simpático, situación adrenalínica. Sistema parasimpático, situaciones de relajo. Ya. Y aquí me voy a tomar un poco más tiempo, que son los sistemas sensoriales. La transducción sensorial, los tipos de información, que igual tienen que ver un poco con el sistema nervioso. El sistema sensorial se refiere a cómo pasamos, o la transducción sensorial básicamente, cómo pasamos algún estímulo de nuestro ambiente en una respuesta electroquímica. Es decir, cómo nuestro cerebro, por ejemplo, ve que hay luz, o cuando hay ruidos muy fuertes, cómo eso termina llegando a nuestro cerebro para que nosotros identifiquemos eso como un ruido fuerte, o el gusto, o cosas así. O cómo nosotros sabemos dónde estamos, o el dolor es lo mejor, el mejor ejemplo, cómo nosotros sabemos que algo nos duele. Entonces aquí le dejé ya toda la parte teórica, que hay distintos tipos de formación, que puede depender de la modalidad, hay algunos de ubicación que nos dice dónde está cada estímulo, de intensidad que dice qué tan amplio es el estímulo, ya sea el ruido, por ejemplo, o el dolor, y la temporalidad es cuánto tiempo dura el estímulo. Y la codificación de la localización, aquí yo siempre ocupo el mismo ejemplo, ojalá lo hagan en su casa para que puedan practicarlo y lo vean, es bastante entretenido. El tema de la localización también lo preguntan, ¿cómo nosotros diferenciamos un estímulo de un lugar con un estímulo de otro lugar? Es algo que se llama alta convergencia y baja convergencia. Lo que sucede es que hay en ciertos lugares muchas neuronas se juntan en una, y esa una es la que sube al cerebro. Mientras que en otros lugares, cada neurona va solita al cerebro, y esa es de baja convergencia. ¿Cómo lo pueden ver en la vida real? Pídale a alguien, a su mamá, a su primo, a lo que ustedes quieran, que se dé la vuelta y cierre los ojos, y ustedes en la espalda, díganle yo te voy a tocar y tú me tienes que decir dónde yo te toqué. Primero en la espalda. Se van a fijar que al tocarlo, y la persona con los ojos cerrados, obviamente no viendo, ustedes le van a tocar, le va a costar adivinar dónde le tocaron. Como que va a decir, como por allá, por aquí, pero nunca, casi rara vez le acercan como exactamente el mismo lugar, porque la espalda es un lugar de alta convergencia. Donde ustedes lo tocan en muchos lugares, esos lugares todos llegan a la misma neurona, y la misma neurona llega al cerebro. Por ende, nuestro cerebro dice, todo el estímulo viene del mismo lugar. Distinto es si a esa misma persona la miran de frente, le toman la mano y le dicen cierra los ojos y yo te voy a tocar y tú me dices dónde. Y lo toman un dedo y le tocan en la puntita del dedo en distintos lugares. La persona de forma específica les va a decir dónde lo tocaron. ¿Por qué? Porque los dedos tienen baja convergencia. Es decir, que cada lugar donde nosotros tocamos, cada estímulo llega a una neurona y esa neurona llega al cerebro. Por eso nosotros somos capaces de diferenciar de dónde es el estímulo. Esa es la codificación de la localización, como nosotros sabemos de dónde viene. Tenemos otro término que se llama como potencial local, que no sé si lo habrán pasado, que estas son las características que un potencial que ocurre en un lugar, por eso son locales. Pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, siempre dependiendo de la intensidad. Si es muy intenso, va a ser muy despolarizante, es decir, va a activar mucho, pero si no lo es, capaz de ser hiperpolarizante. Y su amplitud, es decir, qué tan alto es, también depende de la intensidad. Asociado a esto hay dos sistemas que usualmente generan un poco de confusión, que son el sistema de la columna dorsal y el anterolateral. Son esos dos. El sistema de la columna dorsal tiene que ver con el tacto fino, la presión, cuando nosotros presionamos algo, la discriminación de dos puntos donde nos están tocando la localización, la vibración y la propiocepción, que es saber dónde se ubica cada cosa. El tema es que siempre le hacen preguntas de este tipo de qué pasa si alguien sufre un accidente y en la médula se ve afectado a tal altura y se ve afectado tal sensación o tal cosa. Se va a hacer dónde fue la lesión o en qué sistema. Eso es lo que usualmente genera problemas.
El sistema de columna dorsal, lo que sucede es que el estímulo llega a una neurona, por ejemplo, la presión, que le presionen algo, que le aprieten algo. Por ejemplo, que le tomen la presión, ese mismo ejemplo. Cuando usted le toma la presión, el manguito le aprieta. Eso que nos está apretando, ese estímulo de que nos está apretando, llega a una neurona. La neurona se va a la médula espinal. Esa neurona llega al bulbo raquídeo después de hacer una sinapsis, y del bulbo raquídeo decusa, es decir, se va hacia el otro lado, se dobla. Entonces, si el manguito estaba a la derecha, por ejemplo, en el brazo derecho, una vez que recién todo pasa por el mismo lado hasta que llegamos al cerebro, hasta el bulbo raquídeo, y ahí se va al lado izquierdo, hacia el lado contrario. Y ahí en el tálamo hacemos la segunda sinapsis y luego llega la corteza somatosensorial, que es un espacio específico del cerebro que está hecho para que nosotros diferenciemos cada estímulo, que en este caso sería la presión. Pero si se fijan, todo ocurre desde el mismo lado hasta llegar al cerebro, todo desde el mismo lado. Siempre el estímulo va por el mismo lado. Si fue al derecho, todo el rato es el derecho. Por ende, si hay una lesión en el sistema de columna dorsal por un accidente automovilístico, por ejemplo, ocurre al mismo lado. Si la persona se dañó el lado derecho, la lesión es en el lado derecho. ¿Ya? Porque las preguntas a veces las hacen así. Luego tenemos el otro sistema que es el anterolateral, que aquí que vemos la temperatura, el dolor y el tacto grosero o tacto grueso, que es más bruto. Entonces, aquí es otro sistema. Llega entonces, por ejemplo, la temperatura cuando nosotros agarramos una taza de té. También lo vamos a hacer con la mano derecha. Agarramos una tacita de té que está calentita. Ahora vamos a ir a tomar así. Está muy caliente, por ejemplo, está muy calentita. Ni siquiera para dolor, solo que está caliente. Ese estímulo de que esto está caliente va a llegar a una neurona. Esa neurona recibe el estímulo y de esa neurona se va a la médula. E inmediatamente la médula, al tiro, si estábamos en el lado derecho, al tiro nos vamos al lado izquierdo. Y recién ahí subimos al cerebro. Y una vez en el tálamo, hacemos la segunda sinapsis, llega la información a la corteza somatosensorial, decusa, exacto, al lado contrario, casi inmediatamente, una vez que la neurona llega a la médula, ¡pum!, se va hacia el otro lado, decusa, hacia el lado, si ahora estamos en el derecho, que era donde teníamos nuestra taza, vamos al lado izquierdo. La información llega a la corteza somatosensorial, que esta finalmente traduce, hace la traducción sensorial, donde dice que lo que nosotros estamos sintiendo es calor, que la temperatura está elevada. Pero si se fijan, aquí, inmediatamente al llegar a la médula decusa, se va hacia el otro lado. Por ende, todo aquí ocurre en el lado contrario. Si nosotros tenemos una taza en la mano derecha, la información va por el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros estamos divididos. De nuestro cuerpo, va al lado izquierdo. Si nosotros tenemos una lesión a nivel del sistema anterolateral, la lesión ocurre en el lado contrario. Si la lesión les dice fue en el lado derecho o que la persona no siente la temperatura en el lado derecho, la lesión fue en el lado izquierdo, es decir, el contrario, que de hecho lo dejé ahí bien destacado. Y también recordar a nivel como general dónde se ubican cada una de las vértebras, por si les dicen, por ejemplo, a nivel del ombligo la persona dejó de sentir tal cosa, o a nivel de los pechos, de las mamas, la persona dejó de sentir tal cosa, más o menos para que se hagan una idea qué tipo de, a qué altura de las vértebras nos encontramos con la médula espinal. Porque así le hacen preguntas de este tipo, por ejemplo, las dos de ahí, las dos últimas. José es un famoso clavadista. En su última actuación, al saltar, golpea contra un acantilado. Su amigo lo llevan a la urgencia donde usted se encuentra de turno. Al ingreso, el paciente tiene pérdida de ¿qué sensación? Del dolor y la temperatura. No siente ninguna de las dos en el lado izquierdo. Si es en el lado izquierdo y es dolor y temperatura, que es del sistema anterolateral, ¿dónde fue la lesión? Si la persona perdió el lado izquierdo, fue la lesión a nivel derecho. Exacto, contrario. Y dice desde la zona umbilical hacia abajo, que es lo que yo les decía, por eso le dejé esta imagen, que si es de la zona umbilical hacia abajo, ya estamos a nivel torácico, casi hacia lumbar. Por eso es que la respuesta es hemisección, es decir, la mitad, porque solo hacia un lado,
medular derecho, porque ocurre al lado derecho, a nivel de T8, que es a nivel de la torácica 8. Aprox. La B que dice mi sección medular derecha a nivel de C2 no puede ser porque C2 es a nivel del cuello. Por ende, aquí te dice que lo perdió desde la zona umbilical, desde el ombligo hacia abajo. Por eso no. Y las otras dos las descartamos porque dicen izquierda. No nos sirve. Lo mismo con el otro. Con la otra pregunta. Un accidente automovilístico genera en un paciente una lesión a nivel de la columna dorsal en el lado derecho. Si fue en el lado derecho, en la columna dorsal, ¿dónde ocurre la lesión? Si es la columna dorsal, en el derecho, en el mismo lado. ¿Qué alteraciones sensoriales presentará? La nocicepción, que es el dolor, eso está en el sistema anterolateral, por eso esa no es. La termocepción también es del anterolateral. Y la propiocepción, si bien sí es del sistema de la columna dorsal, dice en el lado izquierdo, y no es es en el mismo lado. Si es al lado derecho, la lesión es en el lado derecho. Así que por eso es así. Y por último, si no me equivoco, sí, creo que lo último que me queda, el dolor. El dolor es, ya lo saben, entonces, a ver, entonces dorsal mantiene el lado y anterolateral el lado al contrario. Exacto, eso mismo. Eso mismo, en resumen. El dolor es también un estímulo, como lo vieron, que es por el sistema anterolateral. Hay distintos tipos de dolor, nosotros sabemos algunos son más fuertes, otros más bajos. El tema del dolor es cómo nosotros controlamos el dolor. La información ya vieron cómo llega también a través a la corteza somatosensorial. El tema es cómo se controla el dolor. Tenemos la teoría del control de la compuerta de modulación del dolor, que es básicamente cuando les dicen sóbate, 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 y efectivamente el sobarse disminuye el dolor. Y hay una explicación. Cuando nosotros sobamos, vamos a estimular la fibra C, la fibra C es una célula que es la del dolor. La fibra C es del dolor. ¿Ya? Esa es la del dolor. Al pincharnos, por ejemplo, no, al caernos, ya al caernos que es lo típico, por andar en bicicleta nos caemos, se estimula la fibra C que dice hoy nos duele la rodilla, por ejemplo, y nosotros ¿qué empezamos a hacer? Oh, nos sobamos. Esa es una estimulación no nociva, que no produce dolor, que activa la fibra AB. Al activar la fibra B, lo que hace es activar una interneurona, lo que es interneurona es que se mete entre las neuronas, por eso es interneurona, que se mete como entre dos sinapsis. Inhibitoria, que lo que hace es inhibir la neurona de proyección, la neurona que finalmente lleva la información del dolor hacia arriba. Por ende, como la neurona de proyección se inhibe, la información del dolor no llega hacia arriba y nosotros dejamos de sentir dolor. Y lo otro que tenemos es el control descendente del dolor, donde ya aquí ocupamos lo que se conocen como los opioides o receptores opiáceos, por eso ocupamos la morfina, por ejemplo, que es un receptor que ocupa, o sea, un opiáceo, que hace lo mismo que el control descendente, solo que de forma exógena, pero nuestro cuerpo de forma natural también los produce. Entonces llega una información desde el tercer ventrículo, del ventrículo no cardíaco, ventrículo a nivel cerebral, por favor, desde la sustancia gris periacueductal. Se hace una sinapsis en la célula gigante del RAF-C, que es una sinapsis serotoninérgica donde se libera serotonina en la médula espinal, y en la médula espinal lleva otra sinapsis a una neurona de primer orden que hace que disminuya el dolor. Y ahí tenemos definiciones que usualmente las preguntan, que es la hiperalgesia con la diferencia de la alodimia. Son dos términos distintos. La hiperalgesia es que aumenta la sensación de dolor. Aumenta, es decir, que algo que nos produciría un poco dolor, nos produce mucho dolor. Esa es la hiperalgesia. Mientras que la alodimia es que estímulos que no deberían producirnos dolor, lo producen. Por ejemplo, a nosotros no debería producirnos dolor ahora de forma natural, por ejemplo, el movernos. Pero hay situaciones donde el movernos, algo tan simple como moverte, te produce dolor. Situaciones que no deberían producirte dolor, te lo producen. O estímulos que no deberían, te producen dolor. Y ahí, por ejemplo, si quieren ver,
Preguntas, ¿cuál de los siguientes mecanismos está asociado a la modulación del dolor a través de una vía descendente? Ya que lo que les coloqué fue la hiperpolarización del terminal postsináptico, bla, 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 que la hiperpolarización yo la saqué más que nada porque la hiperpolarización es inhibir la célula. Recuerden, y al inhibir la célula se inhibe el dolor. Y la de abajo eran los términos que les dije de la hiperalgesia y la lodinia, que la definición es tal cual. La lodinia es cuando estímulos habitualmente indoloros son dolorosos. Y eso. Dentro de la carpetita que les mandé, vamos a revisarlo. No, aquí. Visión. Ya. Dentro de la carpetita que les mandé, le mandé este PPT, que el que vimos, le mandé este de aquí, que repasa el examen porque son preguntas de solemne anteriores, donde tienen distintos tipos de preguntas y algunas son las mismas que están en el PPT. Las tienen sin respuestas para que ustedes si quieren las imprimen y las responden para practicar, para ver si saben, si no saben, etc. Les mandé la misma, pero con la respuesta y todo justificado, todo extremadamente detallado. La respuesta de por qué tal y por qué tal y por qué tal. Ya está todo. ¿Por qué la respuesta es esa? Aquí ahí la pueden ver. ¿Por qué es esa? ¿Por qué es esa? Y si se fijan, yo lo dejé, todo lo que está en rojo es una justificación de por qué esa es la respuesta que yo por lo menos consideré correcta. Y les mandé una que no está revisada ni nada, pero para que ustedes si quieren seguir practicando, bueno, las tengo con respuesta. Es la solemne que aquí por lo menos en la universidad, aquí la la hicieron el año pasado, que fue online y por eso rescaté, le sacaron fotos, así que por eso pudieron pasarla en limpio. Y es exactamente la prueba. Entonces ahí también tienen muchas preguntas. Para que ustedes igual se pongan a prueba. Más el PPT que ahora vi. Yes. En caso, igual mientras estén estudiando, si les surge algún tipo, eso, gracias. Si mientras estén estudiando y les está apareciendo cualquier tipo de pregunta, me pueden